A veces, un gesto de bondad puede cambiar el destino. Ella no lo sabía, pero el hombre temblando de frío frente a su cabaña era el dueño de todas las tierras que la rodeaban. El viento ululaba como un lobo hambriento aquella tarde de invierno, azotando las paredes de madera de la cabaña de Clara. El pueblo de San Lorenzo, perdido en las llanuras del oeste, parecía encogerse bajo el cielo gris, con nubes que prometían nieve. Clara, de pie junto a la ventana, miraba el camino polvoriento que serpenteaba más allá de su cerca. Tenía 25 años, pero sus ojos cargaban la pesadez de quien ha perdido demasiado pronto. Su cabello castaño, recogido en una trenza floja, caía sobre su hombro, y sus manos, ásperas por el trabajo, ajustaban el chal que la protegía del frío que se colaba por las rendijas. 2 años atrás, su esposo Mateo había muerto de fiebre. La dejó con una cabaña pequeña, un corral vacío y un corazón que aún no sabía cómo sanar. Clara no era de las que se rendían. Cultivaba un huerto modesto, cosía para los vecinos. A veces vendía pan en el mercado del pueblo. Pero el invierno era cruel y sus reservas de harina y leña menguaban más rápido de lo que podía reponerlas. Esa tarde, mientras removía una olla de sopa de frijoles, oyó un golpe en la puerta. No era el tipo de golpe confiado de un vecino, sino uno débil, casi suplicante. Clara frunció el ceño, limpiándose las manos en el delantal. San Lorenzo no era lugar para viajeros. El pueblo estaba demasiado lejos de las rutas principales. Con cautela, tomó una lámpara de aceite y abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en el umbral, encorvado contra el viento. Su sombrero, cubierto de escarcha, ocultaba parte de su rostro. Una bufanda raída envolvía su cuello, y su abrigo, aunque alguna vez fino, estaba desgastado y manchado. Sus manos temblaban, aferradas a un bastón improvisado. «Señora», dijo con voz áspera, casi tragada por el viento, «no quiero molestar, pero ¿podría darme algo caliente? Llevo días caminando, y este frío me está matando». Clara lo observó. Sus ojos, de un gris profundo, tenían una chispa que no encajaba con su apariencia de vagabundo. Había algo en él, una mezcla de cansancio y orgullo que la hizo dudar solo un instante. Luego, su naturaleza tomó el control. «Pase», dijo, abriendo la puerta de par en par. «No tengo mucho, pero hay sopa y un fuego encendido». El hombre asintió, murmurando un agradecimiento apenas audible, y entró cojeando. Clara señaló una silla junto a la chimenea. Él se sentó con cuidado, como si temiera romper algo. La luz del fuego reveló más de su rostro. Arrugas profundas, una barba canosa mal recortada, y esos ojos que parecían ver más de lo que decían. «¿Cómo se llama?», preguntó Clara, mientras servía un tazón de sopa humeante. «Elías», respondió él, tomando el tazón con manos temblorosas. «Solo Elías». Clara sonrió levemente. «Yo soy Clara». «¿De dónde viene, Elías?». Él dio un sorbo a la sopa antes de responder, como si necesitara tiempo para decidir qué decir. «De lejos. He estado vagando un tiempo». Ella no insistió. En San Lorenzo, la gente aprendía a no hacer demasiadas preguntas. Puso un trozo de pan duro junto al tazón y se sentó frente a él, observándolo comer en silencio. Había algo en su manera de moverse, en cómo sostenía el tazón con cuidado, que no encajaba con la imagen de un hombre sin nada. Pero Clara no era de las que juzgaban por las apariencias. La tarde se volvió noche, y el viento seguía rugiendo afuera. Elías terminó su sopa
y miró hacia la ventana, donde la nieve comenzaba a caer en copos gruesos. «No puedo dejarlo salir con esta tormenta», dijo Clara, más para sí misma que para él. «Puede dormir aquí, junto al fuego. Tengo una manta vieja, pero es caliente». Elías levantó la vista, sorprendido. «¿Estás segura? No quiero ser una carga». «No es ninguna carga», respondió ella con firmeza. «Nadie debería estar solo en una noche como esta». Él asintió lentamente y por un momento sus ojos se suavizaron. «Es usted muy amable, Clara. Más de lo que este mundo merece». Ella se encogió de hombros, incómoda con el cumplido, y fue a buscar la manta. Mientras la extendía sobre una silla, pensó en Mateo. Él siempre decía que la bondad era lo único que mantenía al mundo en pie. Clara no estaba tan segura, pero no podía evitar actuar como si lo creyera. Esa noche, mientras Elías dormía envuelto en la manta, Clara se quedó despierta, mirando las brasas. No sabía por qué, pero sentía que ese hombre traería algo más que una historia pasajera a su vida. Afuera, la nieve cubría San Lorenzo y el mundo parecía contener el aliento. La mañana llegó con un sol pálido que apenas atravesaba las nubes. Clara se levantó temprano, como siempre, para encender el fuego y preparar un café aguado con los pocos granos que le quedaban. Elías estaba despierto, sentado en la misma silla, con la manta doblada cuidadosamente a su lado. Sus ojos seguían el movimiento de Clara mientras ella trabajaba, pero no con la curiosidad de un extraño, sino con una atención que parecía buscar algo más. «Buenos días», dijo Clara, ofreciéndole una taza de café. «Espero que haya dormido bien». «Mejor de lo que he dormido en meses», respondió Elías, tomando la taza. «Gracias, Clara. No muchos harían lo que usted hizo anoche». Ella desvió la mirada, ocupándose con una olla. «No es nada. Solo hago lo que puedo». Elías bebió un sorbo, y por un momento el silencio llenó la cabaña. Luego, él habló, su voz más baja de lo habitual. «¿Siempre ha vivido aquí, en San Lorenzo?» Clara asintió, removiendo el fuego. «Nací a unas millas, en una granja que ya no existe. Me mudé aquí con mi esposo, Mateo, hace 5 años. Construimos esta cabaña juntos». Hizo una pausa, y su voz se suavizó. «Él murió hace 2 años. Fiebre. Desde entonces, solo he tratado de seguir adelante». Elías la miró, y algo en su expresión cambió, como si sus palabras hubieran tocado una herida antigua. «Lo siento», dijo simplemente. «Perder a alguien deja un hueco que no se explica». Clara asintió, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «¿Ha perdido a alguien usted también?» Él desvió la mirada hacia el fuego. «Hace mucho. Una esposa, un hijo. El tiempo no borra esas cosas, solo te enseña a cargarlas». Ella no supo qué responder. En cambio, le ofreció un trozo de pan y un poco de queso duro, lo último que tenía en la despensa. Elías lo aceptó con un murmullo de gratitud, pero comió despacio, como si quisiera alargar el momento. El día pasó con una calma extraña. Elías se ofreció a ayudar con las tareas, cortando leña con una fuerza que desmentía su apariencia frágil. Clara lo observaba desde la ventana, notando cómo sus movimientos eran precisos, casi elegantes, como si alguna vez hubiera tenido una vida muy diferente. Por la tarde, la nieve había parado, pero el frío seguía siendo implacable. Clara sabía que no podía dejarlo marchar tan pronto. «Quédese unos días», dijo mientras preparaban una cena sencilla de sopa y pan. «Hasta que el camino esté más despejado, no es seguro viajar ahora». Elías dudó, sus ojos escudriñando los de ella.
No quiero abusar de su hospitalidad. No es abuso si lo ofrezco, replicó Clara, con una sonrisa que escondía su propia soledad. Él aceptó, y así comenzó una rutina tranquila. Durante los días siguientes, Elías ayudaba con pequeñas tareas. Reparaba una cerca rota, cargaba agua del pozo, incluso talló un nuevo mango para el hacha de Clara. A cambio, ella compartía lo poco que tenía, aunque cada día veía sus reservas disminuir. Por las noches conversaban junto al fuego. Elías hablaba poco de sí mismo, pero cuando lo hacía, sus historias eran fragmentos de un pasado roto. Un viaje por las montañas, un invierno en un pueblo sin nombre, una canción que su esposa solía cantar. Clara, a su vez, le contaba de su infancia, de los días con Mateo, de cómo el pueblo había cambiado con la llegada de los grandes rancheros. Una noche, mientras el viento volvía a aullar, Elías dijo algo que la tomó por sorpresa. «Clara, ¿alguna vez ha pensado en dejar San Lorenzo, empezar de nuevo en otro lugar?» Ella lo miró, sorprendida. «A veces, pero esta cabaña es todo lo que me queda de Mateo. Además, ¿a dónde iría? No tengo nada más que lo que ve aquí». Elías asintió, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si supiera algo que ella no. A veces, el destino tiene formas de abrir caminos donde no los ves. Clara frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, él cambió de tema, pidiéndole que le contara más sobre el pueblo. Ella habló de Ana, su amiga en la tienda, y de cómo los rancheros, con sus capataces como Tomás, controlaban casi todo en San Lorenzo. Elías escuchó con atención, pero no dijo más. Mientras los días pasaban, Clara comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Elías evitaba mencionar su pasado, cómo parecía conocer demasiado sobre la tierra y los ranchos, cómo sus manos, aunque callosas, tenían cicatrices que hablaban de una vida más allá de la de un vagabundo. Pero cada vez que intentaba preguntar, él desviaba la conversación con una sonrisa o una historia vaga. Una mañana, mientras Clara lavaba los platos, Ana llegó a la cabaña. Su amiga, una mujer robusta de unos 40 años, traía una cesta con algo de harina y un par de manzanas. Al ver a Elías cortando leña afuera, Ana arqueó una ceja. «¿Quién es ese hombre, Clara?», preguntó en voz baja, mirando por la ventana. «Solo un viajero», respondió Clara, restándole importancia. «Lo encontré con frío y hambriento. No podía dejarlo afuera». Ana cruzó los brazos. «Eres demasiado buena, Clara. Ten cuidado. No todos los extraños son lo que parecen». Clara sonrió, pero las palabras de Ana se quedaron con ella. Esa noche, mientras Elías dormía junto al fuego, ella se preguntó cuánto sabía realmente de él. Afuera, la nieve seguía cubriendo el camino, y el mundo parecía esperar algo que aún no entendía. La nieve había dejado un manto blanco sobre San Lorenzo, pero el frío no era lo único que pesaba en el aire. Clara despertó con el sonido de un carro aproximándose por el camino. Desde la ventana vio a don Miguel, el comerciante que abastecía el pueblo, bajando de su carreta con un libro de cuentas bajo el brazo. Su rostro, curtido por años de negociar, no traía buenas noticias. Clara suspiró, sabiendo lo que venía. Se ajustó el chal y salió a recibirlo, dejando a Elías dentro, quien observaba en silencio desde la puerta entreabierta. «Buenos días, Clara», dijo don Miguel, con un tono que intentaba ser amable, pero no lo lograba. «Vengo por lo de la deuda. Hace 3 meses que no pagas lo que tomaste de la tienda». Clara cruzó los brazos, sintiendo el nudo en el estómago. «Lo sé, don Miguel,
He estado cosiendo para algunos vecinos, pero no ha sido suficiente. Le pagaré en cuanto pueda. El comerciante frunció el ceño, hojeando su libro. No puedo esperar más, Clara. Son $2.50. Si no pagas esta semana, tendré que tomar algo de valor. Esa cerca tuya, o tal vez el huerto. No es personal, entiéndeme. Clara apretó los labios. El huerto era su sustento, lo poco que la mantenía a flote. Deme un poco más de tiempo, por favor. Don Miguel la miró, dudando, pero finalmente asintió. Una semana, Clara. Ni un día más. Subió a su carreta y se alejó, dejando una nube de polvo helado. Clara se quedó mirando el camino, con las manos temblando, no por el frío, sino por la impotencia. Cuando volvió a la cabaña, encontró a Elías junto al fuego, afilando un cuchillo con una piedra. Sus ojos la siguieron mientras ella se sentaba, pero no dijo nada. Clara, incapaz de contenerse, habló. «Es la deuda de siempre», dijo con voz tensa. «Cuando Mateo murió, tuve que pedir prestado para pasar el invierno. Y ahora, cada vez que pienso que estoy cerca de salir, algo más aparece». Elías dejó el cuchillo a un lado. «El mundo no es justo con los que dan todo de sí. Pero usted no se rinde, Clara. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Ella lo miró, sorprendida por la calma en su voz. «¿Cómo lo hace? Estar tan tranquilo, quiero decir. Parece que nada lo toca». Él sonrió, pero era una sonrisa triste. «No es que no me toque. Es que aprendí a no pelear contra lo que no puedo cambiar, aunque a veces las cosas cambian solas». Clara no entendió del todo, pero sus palabras le dieron una extraña calma. Decidió no pensar más en la deuda por ese día y se puso a trabajar en el huerto, arrancando malezas congeladas. Elías la ayudó, moviendo la tierra con una pala que había reparado. Trabajaban en silencio, pero era un silencio cómodo, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Esa tarde, Ana volvió a la cabaña, esta vez con una expresión más seria. Traía un rumor que corría por el pueblo. «Clara, la gente está hablando de tu huésped», dijo, mirando de reojo a Elías, que estaba afuera cortando leña. «Dicen que no es un simple viajero. Algunos creen que es un ladrón, o peor, un espía de los rancheros». Clara frunció el ceño. «¿Un espía? Eso es ridículo, Ana. Elías no tiene nada de espía. Es solo un hombre que necesitaba ayuda». Ana se acercó, bajando la voz. «Tal vez, pero ten cuidado. Tomás, el capataz de los ranchos de don Álvaro, estuvo preguntando por él en la tienda. No me gusta cómo suena esto». Clara sintió un escalofrío. Tomás era conocido por su ambición. Como capataz de los ranchos más grandes de la región, tenía poder, y no era de los que lo usaban con bondad. «Gracias por avisarme, Ana, pero no creo que Elías sea una amenaza». Ana suspiró. «Solo digo que el mundo está lleno de lobos disfrazados de ovejas. Mantén los ojos abiertos». Esa noche, Clara no pudo evitar observar a Elías con más atención. Mientras compartían una sopa de verduras, le preguntó directamente: «¿Por qué la gente en el pueblo habla de usted, Elías? Dicen que no es quien parece». Él levantó la vista con una chispa de diversión en los ojos. «¿Y quién dicen que soy?» «No sé, un ladrón, un espía, tonterías, supongo. Pero quiero saber la verdad. ¿Quién es usted?» Elías dejó la cuchara en el tazón y se recostó en la silla. «Soy un hombre que ha visto demasiado, Clara. No hay mucho más que contar. La gente habla porque les gusta llenar los vacíos con historias. Déjalos». Ella quiso insistir, pero algo en su tono la detuvo. En cambio, hablaron de cosas más ligeras,
el mercado del pueblo, las cosechas que podrían venir en primavera. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Al día siguiente, el problema llegó a la puerta de Clara. Era mediodía cuando un caballo se detuvo frente a la cabaña. Tomás, con su sombrero de ala ancha y botas relucientes, bajó con la arrogancia de quien se sabe temido. Clara salió a recibirlo, con Elías a pocos pasos detrás, observándolo todo. «Clara», dijo Tomás, sin quitarse el sombrero, «escuché que tienes a un extraño aquí. No me gusta que los forasteros anden merodeando sin explicación». Clara cruzó los brazos. «Es mi casa, Tomás, y Elías es mi invitado. No veo cómo te afecta». Tomás sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Todo lo que pasa en San Lorenzo me afecta. Estos ranchos son mi responsabilidad. Y este hombre...» Miró a Elías, que permanecía inmóvil. «No me da buena espina». «¿Qué buscas aquí, viejo?» Elías respondió con voz tranquila, pero firme. «Solo un lugar donde descansar. No busco problemas». Tomás entrecerró los ojos. «Eso lo veremos. Si te quedas, te estaré observando. Y tú, Clara, no te metas en líos que no puedas manejar». Sin esperar respuesta, Tomás montó su caballo y se alejó. Clara sintió el corazón latiendo con fuerza, pero cuando miró a Elías, él parecía imperturbable, como si la amenaza de Tomás no fuera más que una brisa pasajera. Esa noche, mientras el viento volvía a rugir, Clara no pudo dormir. Las palabras de Ana, la amenaza de Tomás y la deuda de don Miguel se arremolinaban en su mente. Pero lo que más la inquietaba era Elías. Había algo en él, algo que no encajaba, y aunque su corazón le decía que confiara, su cabeza no estaba tan segura. El amanecer trajo un cielo despejado, pero la tensión en la cabaña de Clara no se disipó. El encuentro con Tomás había dejado un eco de inquietud, y la advertencia de Ana seguía resonando en su cabeza. Clara se levantó temprano, decidida a enfrentar el día con trabajo, como siempre hacía. Mientras amasaba pan con la poca harina que le quedaba, Elías estaba afuera, reparando una tabla suelta en el corral. Sus movimientos eran metódicos, casi como si hubiera hecho ese tipo de trabajo toda su vida. Clara lo observó desde la ventana, preguntándose una vez más quién era realmente. Había algo en él que no podía descifrar, una mezcla de humildad y autoridad que la desconcertaba. Cuando él entró, con las manos enrojecidas por el frío, ella decidió no esperar más. «Elías», dijo, mientras le ofrecía un tazón de café, «no puedo seguir ignorando lo que pasa. Tomás no es de los que amenazan en vano. Si estás en problemas, necesito saberlo. No quiero que mi casa se convierta en el centro de algo que no entiendo». Elías tomó el tazón y la miró fijamente. Por un momento, pareció debatir consigo mismo. Luego, suspiró y se sentó, apoyando los codos en la mesa. «Tienes razón, Clara. Mereces la verdad. Pero no es una historia sencilla». Ella se sentó frente a él, con el corazón acelerado. «No importa si es complicada. Solo quiero saber quién eres». Elías asintió, y su voz se volvió más grave, como si estuviera desenterrando algo que había enterrado hace mucho. «Mi nombre es Elías, eso es cierto. Pero no soy un vagabundo, no del todo. Soy Elías Hawthorne, el dueño de todos los ranchos de esta región. Cada pedazo de tierra desde San Lorenzo hasta las colinas del norte me pertenece». Clara parpadeó, incrédula. «¿Los ranchos? Todos. Pero, ¿por qué vives así? ¿Por qué te haces pasar por un extraño sin nada?» Elías miró el fuego y su rostro se ensombreció. «Hace 15 años lo tenía todo,
una esposa, un hijo, una vida que muchos envidiarían. Pero un incendio se llevó mi casa y a ellos con ella. No pude salvarlos. Después de eso, no quise seguir siendo el hombre que era. Dejé los ranchos en manos de capataces como Tomás y me fui. He vivido como un sombra desde entonces, moviéndome de un lugar a otro, porque no soporto la idea de volver a esa vida vacía. Clara lo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué San Lorenzo? Elías sonrió débilmente. No lo planeé. Solo estaba de paso, buscando un lugar donde el frío no me matara. Pero entonces te encontré, Clara. Tu bondad. Me recordó a alguien que conocí hace mucho. Alguien que no preguntaba, solo ayudaba. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. En cambio, se levantó y fue a revolver el fuego, dándose un momento para procesarlo. Elías Hawthorne, el hombre que controlaba la riqueza de la región, estaba sentado en su cabaña, comiendo su sopa, durmiendo en su suelo. Era demasiado. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera los interrumpió. Era el galope de un caballo, seguido de voces. Clara salió y vio a Tomás, esta vez acompañado por 2 hombres más, ambos con rifles colgados al hombro. Su expresión era dura, y sus ojos se clavaron en Elías, que salió tras ella. «Clara, dile a tu amigo que venga conmigo», dijo Tomás, sin bajar del caballo. «Hay cosas que no me cuadran, y don Álvaro quiere respuestas». Clara se puso delante de Elías, con las manos en las caderas. «Elías no va a ninguna parte. Si tienes algo que decir, dilo aquí». Tomás rió, pero no había humor en su risa. «No te metas en esto, Clara. Este hombre no es quien dice ser, y si no viene por las buenas, será por las malas». Elías dio un paso adelante, su voz firme pero calmada. «Tomás, no necesitas los rifles. Soy Elías Hawthorne. Y si don Álvaro quiere hablar, dile que el verdadero dueño de sus tierras está aquí». El silencio que siguió fue pesado. Los hombres de Tomás intercambiaron miradas y el propio capataz palideció. «Hawthorne, tú, no juegues conmigo, viejo». «No juego», respondió Elías, sacando un anillo de su bolsillo, un sello de plata con un símbolo que Clara no reconoció, pero que hizo que Tomás retrocediera. «Llévale esto a don Álvaro. Él sabrá qué significa». Tomás tomó el anillo, dudando, y lo examinó. Luego, sin otra palabra, dio media vuelta y se marchó con sus hombres. Clara miró a Elías, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Eso fue todo?», preguntó, todavía procesando lo que acababa de pasar. Elías negó con la cabeza. «No, Clara, esto recién empieza. Tomás no se rendirá tan fácil. Es ambicioso, y los hombres como él no quieren perder el control». Esa noche, Clara apenas durmió. La revelación de Elías lo cambiaba todo. No era solo un hombre al que había ayudado, era alguien con el poder de cambiar su vida y la del pueblo. Pero también sabía que el poder traía problemas, y Tomás no era de los que se quedaban quietos. Mientras miraba el fuego, se preguntó si había hecho bien en dejar a Elías quedarse. Pero en el fondo, algo le decía que su camino estaba ligado al de él, para bien o para mal. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que una tormenta mayor se avecinaba. La revelación de Elías había cambiado la forma en que veía todo, la cabaña, el pueblo, incluso a sí misma. Mientras preparaba un desayuno sencillo de pan y café, Elías estaba afuera, mirando el horizonte como si esperara algo.
Clara se unió a él con una pregunta que no podía contener. «¿Qué vas a hacer ahora, Elías?», dijo, apoyándose en la cerca. «Si eres quien dices, no puedes seguir escondiéndote. El pueblo ya está hablando, y Tomás no va a dejarlo pasar». Elías asintió, con los ojos fijos en las colinas distantes. «Tienes razón. He huido demasiado tiempo. Pero antes de hacer nada, quiero asegurarme de que estés bien, Clara. Tu bondad me dio algo que no había sentido en años. Quiero devolverte eso». Clara frunció el ceño. «¿Devolverme? No te di nada, esperando algo a cambio». «Lo sé», dijo él, con una sonrisa suave. «Por eso mismo quiero hacerlo». Antes de que pudieran seguir, Ana llegó corriendo por el camino con el rostro pálido. «Clara, tienes que venir al pueblo. Tomás está causando problemas. Dice que Elías es un impostor y que va a traer a don Álvaro para arreglar las cosas». «La gente está asustada». Clara miró a Elías, quien no parecía sorprendido. «Vamos», dijo él, tomando su bastón. «Es hora de enfrentar esto». El pueblo estaba en ebullición cuando llegaron. En la plaza, frente a la tienda de Ana, una pequeña multitud se había reunido. Tomás estaba en el centro, hablando con voz alta, sosteniendo el anillo de Elías como si fuera una prueba de algo. Don Álvaro, un hombre mayor con aire de autoridad, estaba a su lado, frunciendo el ceño. «Este hombre es un mentiroso», gritaba Tomás, señalando a Elías mientras se acercaba. «Dice ser Hawthorne, pero ¿dónde está la prueba? No es más que un vagabundo que quiere engañarnos». La multitud murmuró, dividida entre la curiosidad y la desconfianza. Clara sintió la mano de Elías en su brazo, un gesto que le dio valor. Él dio un paso adelante, con una calma que silenció a todos. «Tomás, ya basta», dijo Elías, su voz resonando en la plaza. «No vine a pelear, pero no permitiré que manches mi nombre. Soy Elías Hawthorne, y este pueblo, estas tierras, me pertenecen. Si don Álvaro duda, que traiga los documentos. Los firmé yo mismo hace 20 años». Don Álvaro lo miró, entrecerrando los ojos. Luego sacó un papel doblado de su chaqueta, un contrato antiguo con un sello idéntico al del anillo. La multitud contuvo el aliento mientras lo examinaba. Finalmente, don Álvaro asintió. «Es él, es Hawthorne». Un murmullo recorrió la plaza. Tomás, rojo de furia, dio un paso adelante. «Esto no cambia nada. He manejado estos ranchos por años. No puedes aparecer y reclamarlo todo». Elías lo miró sin pestañear. «No quiero pelear, Tomás. Pero si sigues amenazando a esta gente, especialmente a Clara, no tendrás lugar en mis tierras». La mención de Clara hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella. Ella se enderezó, enfrentando las miradas con firmeza. «Elías se quedó en mi casa cuando no tenía nada. Lo traté como a cualquier persona. Si es quien dice ser, entonces confío en que hará lo correcto». Elías sonrió, y por primera vez Clara vio en él al hombre que alguna vez debió haber sido. Fuerte, decidido, pero con un corazón que aún cargaba dolor. Se volvió hacia la multitud. «San Lorenzo ha sido mi hogar, aunque lo abandoné. Pero Clara me recordó lo que significa quedarse. Por eso, voy a hacer algo por este pueblo, empezando por ella». Hizo una pausa mirando a Clara. «Clara, te doy las tierras al este del río, las que solían ser de los Miller. Son tuyas, para que cultives, vivas o hagas lo que quieras. Nadie, ni Tomás ni nadie, podrá quitártelas». Clara se quedó sin palabras.
La multitud estalló en murmullos, algunos de sorpresa, otros de envidia. Tomás, furioso, intentó protestar, pero don Álvaro lo detuvo con un gesto. «Basta, Tomás. Si Hawthorne dice que es así, así será». Esa noche, de vuelta en la cabaña, Clara y Elías hablaron junto al fuego. Ella aún no podía creer lo que había pasado. «No sé qué decir, Elías. Esto es demasiado». «No es demasiado», respondió él. «Es lo que mereces. Y no es solo por ti, es por mí también». Necesitaba recordar que aún hay cosas buenas por las que vale la pena quedarse. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora qué harás? ¿Volverás a los ranchos?» Elías negó con la cabeza. «No del todo. Delegaré la mayoría, pero me quedaré cerca. San Lorenzo es mi hogar, y tú me lo recordaste. Tal vez pase de vez en cuando, si me dejas». Ella rió suavemente. «Siempre tendrás un plato de sopa aquí». Días después, Elías partió, pero no como el vagabundo que llegó. Dejó a Clara con las escrituras de las tierras y una promesa de volver. El pueblo, aunque aún murmuraba, comenzó a cambiar. La generosidad de Elías inspiró a otros y Clara, con su nueva tierra, empezó a soñar con un futuro mejor. Una mañana, mientras miraba el horizonte desde su cabaña, Clara sintió una paz que no había conocido desde la muerte de Mateo. El viento ya no era tan frío y el camino, ahora despejado, parecía lleno de posibilidades. Sabía que Elías volvería, y cuando lo hiciera, ella estaría lista para compartir otra sopa, otra historia y tal vez un nuevo comienzo.